En este video, recordamos a 25 artistas que fallecieron en México a lo largo del año, dejando un legado imborrable en la cultura y el entretenimiento del país. Y su partida ha resonado en el corazón de muchos. Hoy, rendimos homenaje a su vida y obra, comenzando con la conmovedora historia de aquellos que nos dejaron su huella. En el puesto número 1, Daniel Bisoño. Daniel Bisoño era un ícono de la televisión mexicana, conocido por su estilo directo y polémico en Ventaneando. Su imagen era la de un comunicador audaz, que no temía hacer comentarios controversiales, y siempre estaba en el ojo del huracán. Pero lo que nadie esperaba fue que, tras años de brillar en la pantalla, su salud comenzara a deteriorarse en silencio. A pesar de que muchos notaron que su energía había disminuido, pocos imaginaban que había algo más serio detrás de su apariencia. En febrero de 2025, la noticia de su fallecimiento dejó a todos boquiabiertos. Los rumores comenzaron a circular. ¿Qué había pasado realmente? Algunos hablaban de complicaciones médicas que nunca se hicieron públicas. La reacción fue inmediata. Si sus seguidores y detractores comenzaron a recordar sus momentos más icónicos y las controversias que generó. El medio del espectáculo se vio sacudido y su ausencia se sintió profundamente. La muerte de Bisoño no solo cerró un capítulo en la televisión, sino que también dejó un legado de debates y conversaciones que seguirán resonando. Paquita, la del barrio. ¿Quién podría olvidar a la icónica Paquita, la del barrio? Con su estilo contundente y letras que empoderaban a las mujeres, se convirtió en un símbolo de fuerza y resistencia. Sin embargo, su repentina partida en febrero de 2025 dejó a todos en shock. Era una figura tan fuerte que muchos creían que nunca se iría. Su música, llena de desamor y valentía, resonaba con millones, y al enterarse de su muerte, las redes estallaron en tributo y dolor. Antes de su partida, Paquita enfrentó críticas por su estilo directo y letras que incomodaban a muchos hombres, pero eso nunca detuvo su carrera. Su legado parecía indestructible, pero su ausencia dejó un vacío inmenso en la música mexicana. La reacción de sus seguidores fue abrumadora. Tan muchos compartieron recuerdos de cómo sus canciones les dieron fuerza en momentos difíciles. Tras su muerte, el reconocimiento a su obra creció exponencialmente. Su música volvió a sonar en todos lados, recordando que su voz fue un grito de libertad. La historia de Paquita no solo se cerró con su fallecimiento, sino que se transformó en un homenaje eterno a su valentía y lucha por la igualdad, cambiando el panorama de la música popular en México. Eduardo Manzano. El 4 de diciembre de 2025, el mundo de la comedia mexicana se paralizó con la noticia del fallecimiento de Eduardo Manzano. A sus 87 años, un paro cardiorrespiratorio se lo llevó, pero su imagen pública era la de un ícono eterno. Con más de 6 décadas de trayectoria, era conocido por su participación en Los Polivoces, donde junto a Enrique Cuenca, creó personajes que hicieron reír a generaciones. Nadie se esperaba su partida. Parecía que siempre estaría allí, haciendo reír. Sin embargo, tras su muerte, surgieron rumores sobre su salud, que muchos ignoraban. Aunque seguía trabajando, había luchado en silencio contra problemas de salud en sus últimos años. Su fallecimiento dejó a sus seguidores en shock, y las redes sociales estallaron con homenajes y recuerdos. La industria del entretenimiento se unió en una ola de tributos, y su nombre resonó más que nunca. Después de su partida, la reflexión sobre su carrera y la importancia de figuras como él se volvió un tema recurrente, dejando un vacío que será difícil de llenar. La comedia mexicana perdió a un gigante, pero su risa, esa, seguirá viva en nuestros corazones. Flor Procuna. La historia de Flor Procuna es un verdadero chisme que nos deja helados. Conocida como una de las villanas más memorables de la televisión mexicana, su papel como Irma Ramos en Los ricos también lloran la hizo famosa. Todos la recordamos como esa antagonista que provocaba tanto coraje como admiración. Pero lo que nadie esperaba fue su inesperada partida el 1 de marzo de 2025 en Guadalajara.
Aunque siempre había mantenido una imagen pulcra y alejada de escándalos, su muerte tomó a todos por sorpresa. Se decía que había decidido retirarse de las pantallas por su familia, pero lo que no sabíamos era que estaba lidiando con problemas de salud en silencio. La noticia dejó a sus fans en shock y generó un torrente de emociones, desde tristeza hasta incredulidad. Después de su fallecimiento, las redes sociales estallaron con homenajes y recuerdos, resaltando su legado en la industria, pero también recordándonos que detrás de esa imagen fuerte, había una mujer que enfrentó sus propias batallas. Su ausencia dejó un vacío en el mundo del entretenimiento y un recordatorio de que, incluso las más grandes estrellas, pueden tener sus sombras. Tongolele. La noticia de su fallecimiento fue un verdadero balde de agua fría para todos. La Tongolele, esa gigante del cine de oro mexicano, conocida por su estilo único y su inconfundible mirada con ojos azules, siempre había sido un símbolo de sensualidad y espectáculo en una época conservadora. Nadie podía imaginar que tras su imagen vibrante, había una lucha silenciosa contra el Alzheimer que la fue apagando lentamente. A medida que sus apariciones se hicieron más raras, los rumores comenzaron a circular sobre su estado de salud, pero su legado siempre brilló. Cuando se anunció su fallecimiento el 16 de febrero de 2025, a los 93 años, el país entero se detuvo. Las redes sociales estallaron con homenajes y recuerdos, mientras muchos se preguntaban cómo una figura tan icónica había podido desaparecer tan silenciosamente. La Tongolele no solo dejó un vacío en el mundo del entretenimiento, sino que su partida recordó a todos que incluso las leyendas enfrentan batallas personales. Tras su muerte, el cine mexicano se vio obligado a reflexionar sobre el impacto de sus artistas y la fragilidad de la vida. Su legado perdurará, pero su ausencia se sentirá profundamente. Emilio Echevarría. ¿Quién iba a imaginar que el querido actor, conocido por su papel en Amores Perros, nos dejaría tan pronto? Su imagen pública era la de un hombre talentoso, un ícono del cine mexicano que había logrado el éxito tras dedicarse a otras profesiones. Sin embargo, el 4 de enero de 2025, la noticia de su fallecimiento sorprendió a todos. Nadie se lo esperaba. La reacción fue inmediata. Redes sociales se inundaron de homenajes, lágrimas y recuerdos de sus grandes actuaciones. Muchos fans compartieron anécdotas sobre cómo su interpretación de El Chivo había impactado sus vidas. Se rumoreaba que había estado lidiando con problemas de salud, aunque nunca se confirmó nada. Su muerte rompió la imagen de un actor en la cima, dejando un vacío difícil de llenar. El cine mexicano se sintió diferente tras su partida. Colegas y admiradores se unieron para recordarlo en festivales y eventos, resaltando su impacto en la industria. La tristeza se transformó en un llamado a seguir sus pasos, a nunca rendirse y a buscar siempre la pasión en lo que se hace. Emilio Echevarría se fue, pero su legado sigue vivo, recordándonos que el talento puede florecer en cualquier momento. Renata del Castillo. La historia de Renata es un chisme que nadie vio venir. Conocida por su valentía y autenticidad, esta actriz se había convertido en un símbolo de lucha al hacer pública su batalla contra el cáncer en 2023. Todos la admiraban por su fuerza y su entrega, especialmente por su pequeño Mateo, quien era su razón de seguir adelante. Pero, de repente, todo cambió. En abril de 2025, su salud se deterioró drásticamente, y aunque sus seguidores esperaban un milagro, la noticia de su fallecimiento dejó a todos en shock. La imagen pública de una mujer fuerte se desvaneció en un instante, y las redes sociales estallaron con mensajes de tristeza y tributo. La reacción fue abrumadora. Muchos compartieron sus historias sobre cómo Renata los había inspirado. Su partida no solo dejó un vacío en la industria, sino que también generó un debate sobre la fragilidad de la vida. La historia de Renata del Castillo nos recordó que, a pesar de la adversidad, su legado de lucha y amor perdurará en la memoria de todos. Ileana de la Garza. La historia de Ileana es una de esas que nadie se esperaba. Esta talentosa actriz,
que había estado en la sombra para muchos, se convirtió en un ícono de la televisión mexicana a lo largo de los años. Con papeles memorables en producciones como Mujer, Casos de la Vida Real y La Rosa de Guadalupe. Su imagen era la de una mujer fuerte y decidida, siempre enfocada en su trabajo. Pero todo cambió de repente. El 12 de enero de 2025, la noticia de su fallecimiento a los 69 años por un paro respiratorio dejó a todos en shock. Nadie había anticipado que su vida tranquila y alejada de escándalos terminaría de esa manera. La reacción fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida y tributos, revelando lo mucho que había impactado en la vida de sus seguidores. El contraste fue brutal. De ser una figura casi olvidada, su legado se convirtió en un tema de conversación. Los recuerdos de sus actuaciones comenzaron a revivir en la memoria colectiva, mostrando que, aunque no siempre estuviera en el centro de atención, su influencia fue profunda. Así, el adiós de Ileana de la Garza no solo marcó el final de una era, sino que también renovó el aprecio por su trabajo y su contribución al mundo del espectáculo, dejando una huella imborrable en el corazón de quienes la admiraron. Louis Couturier. Louis Couturier era ese actor que, aunque no siempre estaba en el centro de atención, tenía un carisma que lo hacía memorable. Con más de 40 telenovelas y un sinfín de películas, su presencia era un ancla en la televisión mexicana. Todos recordamos su carácter firme y su habilidad para interpretar personajes complejos. Sin embargo, en febrero de 2025, la noticia de su fallecimiento sacudió a la industria. Nadie lo esperaba. De repente, el mundo del entretenimiento se llenó de incertidumbre. Muchos se preguntaban, ¿cómo pudo pasar esto? A pesar de su imagen sólida, había rumores sobre problemas de salud que nunca se hicieron públicos. Esa revelación dejó a todos en shock. Un actor que parecía eterno, que había sido parte de nuestras vidas, se despidió de un momento a otro. La reacción fue inmediata. Fans y colegas inundaron las redes sociales con homenajes y recuerdos. Su legado, que siempre había estado presente, cobró una nueva dimensión. Tras su partida, la industria reflexionó sobre lo efímero de la vida y la importancia de esos artistas que, aunque discretos, son fundamentales en nuestras historias. Louis Couturier se convirtió en un símbolo de respeto y admiración, dejando una huella imborrable. Arsenio Campos. Arsenio era un actor querido en México, conocido por su carisma y su habilidad para brillar en cualquier papel que interpretara. Desde los años 70, se había ganado el corazón del público con sus actuaciones en más de 30 telenovelas. Era el tipo de actor que, aunque no siempre era el protagonista, siempre robaba la escena. Nadie podía imaginar que su imagen pública, tan sólida y admirada, se vería empañada por un giro devastador. En 2025, la noticia de su enfermedad, un cáncer agresivo que avanzaba rápidamente, dejó a todos en shock. La gente no podía creerlo. Arsenio, el gran actor, enfrentando algo tan cruel. Sus últimas palabras, que fueron compartidas por su familia, expresaban su deseo de dejar de sufrir, lo que generó una oleada de tristeza entre sus fans y colegas. Tras su fallecimiento en abril de ese año, el panorama cambió drásticamente. Todos recordaron no solo su talento, sino también el impacto de su lucha personal. Su legado sigue vivo, recordándonos que a veces las estrellas más brillantes son las que enfrentan las batallas más oscuras. Alicia Bonet. La querida actriz del cine de terror mexicano, conocida por su inolvidable papel en Hasta el viento tiene miedo, siempre fue vista como un ícono de elegancia y talento. Su carrera brilló en teatro, cine y televisión, pero tras bambalinas, su vida era un torbellino de tragedias. La pérdida de uno de sus hijos la llevó a retirarse del medio en varias ocasiones, dejando a sus fans preocupados y con una sensación de que algo no cuadraba en su vida. En octubre de 2025, su fallecimiento llegó como un balde de agua fría, casi en silencio, sin los homenajes que merecía. La reacción fue de sorpresa y tristeza,
ya que muchos no sabían que su salud se había deteriorado. Después de su partida, la conversación se centró en la falta de reconocimiento que enfrentan muchos artistas en México. Su legado queda, pero su adiós dejó un vacío que muchos no esperaban. Alma Rosa Aguirre. La historia de Alma Rosa Aguirre es un verdadero chisme que dejó a todos boquiabiertos. Conocida como una de las grandes bellezas del cine de oro mexicano, su imagen pública era la de una actriz carismática y talentosa, siempre rodeada de glamour y éxitos. Pero de repente, decidió retirarse del cine para llevar una vida alejada de los reflectores. Nadie se lo esperaba, y esa decisión rompió con la imagen de la estrella que todos admiraban. La gente comenzó a murmurar, rumor, que había algún problema detrás de su salida, pero ella nunca dio más explicaciones. Al regresar brevemente a la actuación, se notó que algo había cambiado en ella. Ya no era la misma Alma Rosa que brillaba en la pantalla. Su retiro definitivo dejó a sus fans preguntándose qué pasó realmente. Cuando falleció el 27 de enero de 2025, a los 95 años, y el mundo del cine se paralizó. Su partida marcó el cierre de un capítulo, pero dejó un legado que aún resuena en la memoria colectiva. Nadie olvidará su belleza y el misterio que rodeó su vida. Lupita Torrentera. La icónica actriz y bailarina mexicana, conocida por su elegancia y talento en la pantalla, siempre fue vista como un símbolo de éxito y glamour. Su conexión con el legendario Pedro Infante le otorgó un estatus especial en el corazón del público. Pero detrás de esa imagen perfecta había una historia llena de secretos. En abril de 2025, la noticia de su fallecimiento a los 93 años tomó a todos por sorpresa. Nadie esperaba que una figura tan fuerte y querida se fuera tan pronto. Los rumores sobre su vida personal nunca cesaron, pero su muerte desató una ola de especulaciones. ¿Qué había detrás de su relación con Infante? Algunos decían que había más que solo amistad. Otros hablaban de un romance oculto. Su historia siempre estuvo marcada por un halo de misterio que la hacía aún más fascinante. Tras su partida, las redes sociales estallaron en reacciones. Muchos fans compartieron anécdotas y recordaron sus películas, mientras otros se preguntaban qué pasaría con su legado. Su muerte cerró un capítulo en el cine mexicano, dejando a muchos reflexionando sobre la complejidad de su vida. Lupita Torrentera, una figura que parecía inquebrantable, dejó tras de sí un eco de controversias que aún resuenan, recordándonos que detrás de cada sonrisa puede haber una historia que nadie conoce. Norma Mora. En el mundo del cine popular mexicano, Norma Mora era una figura querida y respetada. Conocida por sus papeles en comedias que llenaron de risas a generaciones, siempre brilló junto a grandes como Tintán y el icónico dúo Viruta y Capulina. Sin embargo, detrás de esa imagen de comediante, había una artista que anhelaba ser reconocida por su talento dramático. A pesar de sus esfuerzos por diversificarse, su legado se vio ensombrecido por un encasillamiento que la limitaba a papeles ligeros. En febrero de 2025, su muerte a los 81 años sorprendió a muchos, pero lo que realmente dejó a todos en shock fue que su partida pasó casi desapercibida. Este silencio generó rumor sobre la falta de reconocimiento a artistas de su generación. Tras su fallecimiento, toda la comunidad comenzó a cuestionar cómo figuras tan queridas podían ser olvidadas tan fácilmente. La historia de Norma se convirtió en un recordatorio de la importancia de valorar a quienes han hecho reír y soñar a millones. Su legado, aunque silencioso, resuena más fuerte que nunca, invitándonos a recordar y celebrar su trabajo. Gabriela Michel. Gabriela Michel era esa voz que todos conocíamos, pero pocos sabían quién era. Su trabajo en el doblaje la convirtió en una figura clave en la industria del entretenimiento en México. Desde prestar su voz a personajes icónicos como Samantha Jones en Sexo en la Ciudad, hasta ser la voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad, su talento era innegable. Sin embargo, el 24 de noviembre de 2025, el mundo del espectáculo se paralizó. Gabriela falleció inesperadamente de un infarto. Nadie se lo esperaba.
Su imagen pública era sólida, llena de vida y energía. La noticia corrió como pólvora, y las redes sociales estallaron en reacciones de incredulidad y tristeza. Amigos y colegas compartieron anécdotas, recordando cómo su voz había sido parte de la vida de millones. Y la industria del doblaje quedó huérfana de una de sus mejores exponentes. Su legado, sin embargo, sigue vivo, y su historia nos recuerda que a veces, detrás de las voces más queridas, hay una vida que se apaga de manera abrupta. Amparo Garrido. La noticia de su fallecimiento en enero de 2025 dejó a todos en shock. ¿Quién se lo esperaba? Amparo, una leyenda del doblaje en México, había estado presente en el corazón de tantos, pero su nombre no siempre brillaba en las portadas. Su voz, la que dio vida a personajes entrañables, era la verdadera estrella. Pero, ¿qué pasó que rompió esa imagen de solidez? De repente, la noticia de su muerte fue como un balde de agua fría. La industria del entretenimiento, que muchas veces pasa por alto a los que están detrás de la pantalla, se vio sacudida. Las redes sociales estallaron con tributos, recordando cómo su talento había marcado la infancia de generaciones. La tristeza se mezcló con la celebración de su legado. Y muchos comenzaron a hablar sobre la importancia de reconocer a los artistas detrás de los personajes que amamos. El giro fue claro. Su partida no solo dejó un vacío, sino que también encendió una conversación sobre el valor del doblaje y la necesidad de visibilizar a quienes lo hacen posible. Desde entonces, su voz sigue resonando, recordándonos que, aunque ya no esté con nosotros, su legado perdura. Pepe Arévalo. La noticia cayó como un balde de agua fría en el mundo de la música. Pepe Arévalo, ícono de la salsa y la charanga, conocido por su orquesta Pepe Arévalo y sus mulatos, había estado en el corazón de México durante más de 6 décadas. Todos lo recordaban por su energía en el escenario y su capacidad para hacer que la gente bailara. Sin embargo, en febrero de 2025, sufrió un infarto cerebral que apagó su vida de manera repentina. Su imagen era la de un artista eterno, siempre sonriente y lleno de vida. La noticia de su fallecimiento dejó a muchos en shock. Las reacciones fueron inmediatas. Sus fans inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza y recuerdos de sus mejores momentos. Las salas de baile que vibraban con su música ahora resonaban con el eco de su ausencia. Tras su partida, la industria musical se unió para rendir homenaje a su legado. Se organizaron tributos y conciertos en su honor, recordando la magia que trajo a la música mexicana. Su despedida se convirtió en un homenaje a su vida, donde la música que tanto amó se transformó en el hilo conductor de su memoria, dejando una huella imborrable en el corazón de todos. Sabadrago, Salvador Aguilar Cervantes, conocido como Sabadrago, era el alma del hard rock mexicano. Con su potente voz, lideraba a Coda, una banda que hizo vibrar a miles con éxitos como Aún y Tócame. Su imagen era la de un rockero indestructible, el ícono de una generación que lo veía como un símbolo de fuerza y resistencia. Pero todo cambió en 2024 cuando le diagnosticaron cáncer de estómago. Nadie se lo esperaba. La noticia golpeó fuerte y su salud se deterioró rápidamente. La gente comenzó a murmurar, rumor, sobre su estado, y sus fans se unieron en oraciones y muestras de apoyo. Sin embargo, el 21 de agosto de 2025, Saba falleció a los 56 años, dejando un vacío enorme en la escena musical. Su muerte no solo rompió la imagen de un ícono fuerte, sino que también provocó una ola de reflexión sobre la vulnerabilidad de los artistas. Después de su partida, el legado de Sabadrago se convirtió en un recordatorio de lo efímero de la vida, un legado que seguirá resonando en el corazón de sus seguidores por siempre. Ernesto Barajas. La historia de Ernesto Barajas es un chisme que nadie vio venir. Este talentoso bajista y voz de enigma norteño era conocido por su carisma y valentía, pero su vida dio un giro inesperado. A pesar de las amenazas que había enfrentado, Barajas nunca dejó que el miedo lo detuviera.
Sin embargo, el 19 de agosto de 2025, todo cambió. Fue atacado a balazos en Zapopan, y la noticia dejó a sus seguidores en shock. La imagen que todos tenían de un artista fuerte y decidido se desmoronó en un instante. La reacción fue inmediata. El medio musical se paralizó, y los homenajes comenzaron a fluir. Su muerte no solo dejó un vacío enorme entre sus fans, sino que también reabrió el debate sobre la inseguridad que enfrentan muchos artistas en México. Desde entonces, el ambiente en el espectáculo ha sido más tenso, recordando que, a pesar del éxito, la vida puede ser extremadamente frágil. Débora Estrella. Débora Estrella era una presentadora querida en México, conocida por su profesionalismo y su conexión con el público. Pero todo cambió de un momento a otro. En septiembre de 2025, mientras estaba en la cúspide de su carrera, decidió aprender a volar. Nadie se esperaba lo que sucedería. Horas después de compartir una alegre imagen de su vuelo en redes sociales, la tragedia golpeó. La avioneta en la que viajaba se desplomó en Nuevo León. La noticia corrió como pólvora. Los fans y colegas quedaron en shock, preguntándose cómo algo tan inesperado pudo ocurrir. La imagen de la presentadora siempre sonriente y llena de vida se desvaneció de manera abrupta. Su muerte no solo dejó un vacío en el periodismo, sino que también hizo que todos reflexionaran sobre los riesgos de seguir nuestros sueños. Desde entonces, su legado sigue presente. Pero la tristeza de su partida cambió la percepción de lo que significa perseguir la pasión. Lourdes Sambrs. Lourdes Ambrís era una de esas artistas que, aunque no siempre aparecía en los titulares, su voz resonaba en cada rincón del mundo. Con su técnica impecable y carisma, se robó el corazón de muchos, especialmente cuando prestó su voz a Bella en la versión en español de La Bella y la Bestia. Era un ícono. Pero todo cambió en agosto de 2025. Nadie se esperaba que su lucha contra el cáncer de pulmón culminara en su fallecimiento. La noticia dejó a muchos en shock. Su imagen de fortaleza y talento se desmoronó en un instante. Los rumores sobre su estado de salud habían circulado, pero siempre se pensó que Lourdes lo superaría. La reacción fue inmediata. Tributos, homenajes y lágrimas de sus seguidores, quienes no podían creer que la voz que tanto amaban ya no estaría más. Su ausencia se sintió profundamente en el mundo de la ópera. Todo lo que había construido, su legado, se hizo aún más palpable tras su partida. Su historia, aunque trágica, se convirtió en un recordatorio de su pasión y dedicación al arte. Así, Lourdes dejó una huella imborrable, demostrando que su influencia perdurará a través de las notas que cantó Héctor Terrones. Héctor Terrones, el diseñador de moda que todos admiraban, siempre estuvo en el trasfondo, creando looks icónicos para las estrellas más brillantes de México. Su imagen pública era la de un genio silencioso, alguien que, aunque no buscaba la fama, la alcanzó a través de su talento. Pero todo cambió en los últimos meses de su vida. Un grave accidente lo dejó con movilidad reducida, y aunque su espíritu creativo nunca flaqueó, su salud se deterioró rápidamente. Lo que nadie esperaba fue el giro fatal. Un infarto el 1 de noviembre de 2025. La noticia sacudió a la industria de la moda. Estrellas y colegas, que siempre lo consideraron un pilar, expresaron su dolor en redes sociales. Su legado, sin embargo, se volvió más fuerte tras su partida. Sus diseños, que alguna vez fueron un secreto bien guardado, comenzaron a recibir la atención que merecían. Su historia, una lección de talento oculto, dejó a muchos preguntándose cuánto más podría haber dado al mundo de la moda. Teresita Miranda. Teresita Miranda, la esposa de Xavier López Chabelo, siempre fue la mujer detrás del hombre, una figura clave que permanecía en la sombra mientras su esposo deslumbraba en la televisión. Con una imagen pública de apoyo incondicional y amor eterno, pocos sabían la profundidad de su papel en la vida de Chabelo. Pero todo cambió en marzo de 2023, cuando la noticia de la muerte de Chabelo sacudió a México. Nadie se lo esperaba,
y su ausencia dejó un vacío inmenso. El 3 de enero de 2025, la tragedia golpeó de nuevo. Teresita falleció a los 88 años. La confirmación llegó de la mano de Jorge Coque Muniz, quien la recordó con cariño y admiración. La reacción fue de asombro y tristeza, pues su partida cerró un capítulo de lealtad y amor que pocos conocían. Ahora, su historia resuena como un eco en la memoria colectiva, recordándonos que los verdaderos héroes a menudo permanecen en el anonimato, sosteniendo a quienes brillan en el escenario. Con su muerte, la historia de Chabelo y Teresita se despide, dejando un legado de amor que nunca será olvidado. María del Socorro Infante Cruz. ¿Quién podría imaginar que la hermana del icónico Pedro Infante, conocida por su vida alejada de los reflectores, dejaría un vacío tan grande en el corazón de los mexicanos? María del Socorro siempre fue vista como la reina de los sinaloenses, una figura carismática que, aunque no buscaba la fama, representaba un lazo directo con la época dorada del cine mexicano. Sin embargo, el 3 de enero de 2025, a los 92 años, su inesperado fallecimiento conmocionó a todos. La noticia corrió como pólvora, revelando que su vida discreta escondía una riqueza cultural invaluable. El impacto fue profundo. La comunidad, que la había visto como símbolo de nostalgia y cercanía, se unió en una ola de recuerdos y homenajes. Los admiradores de su hermano Pedro comenzaron a recordar no solo su música, sino también la influencia que su hermana tuvo en su vida. Su partida no solo marcó el cierre de una era familiar, sino que también hizo que muchos reflexionaran sobre la importancia de aquellas figuras que, aunque no están en el centro de atención, sostienen historias gigantescas. Desde entonces, su legado ha resurgido, recordándonos que las estrellas más brillantes no siempre son las que más brillan en el escenario. Amparo Rubín. La noticia de su fallecimiento el 6 de enero de 2024 dejó a todos en shock. Amparo era una compositora brillante, responsable de himnos que resonaban en la memoria de muchos. Su imagen pública era la de una mujer fuerte y creativa, pero detrás de esa fachada, luchaba contra el Alzheimer, una batalla que pocos conocían. La gente la admiraba por su talento, pero pocos sabían del dolor que enfrentaba día a día. Cuando se supo de su enfermedad, muchos se preguntaron cómo alguien tan vibrante podía estar pasando por algo tan devastador. Se decía que había momentos en los que olvidaba incluso sus propias canciones, algo que rompía el corazón de sus fans. Su muerte fue un giro inesperado. De repente, todos empezaron a recordar sus grandes éxitos y a compartir anécdotas sobre cómo sus canciones habían marcado momentos importantes en sus vidas. La reacción fue abrumadora. Las redes sociales se llenaron de tributos y reconocimientos, dejando claro que su legado musical jamás se apagaría. Tras su partida, la industria musical comenzó a rendirle homenaje, rescatando sus obras y destacando su impacto. Amparo Rubín dejó un vacío, pero también una luz que sigue brillando en cada nota que escribió. Su historia es un recordatorio de que el verdadero arte perdura más allá de la vida misma. La partida de estos 25 íconos nos recuerda que la vida es efímera. ¿Qué legado estás construyendo hoy que perdurará más allá de tu tiempo?